¿Alguna vez has sentido el ardor de una verdad que no te deja dormir? Un llamado interno tan poderoso que te impulsa a dejar atrás lo mundano para buscar algo más profundo, algo que trasciende la existencia misma. Imagina a un hombre forjado en la soledad del desierto, cuya vida emergió de un milagro y cuyo destino fue escrito en las estrellas, un hombre cuya voz retumbó con la fuerza de un trueno celestial, despertando conciencias y alterando el curso de la historia. Este es el relato de Juan el Bautista, un profeta cuyo espíritu incandescente desafió el orden establecido, cuyas palabras se convirtieron en un clamor que atravesó las arenas del tiempo y cuyo eco aún resuena en lo más profundo de nuestros corazones. Desde el instante en que la esperanza parecía haberse desvanecido en la penumbra de la desesperación, el destino intervino de manera sorprendente. Zacarías, un sacerdote de inquebrantable fe, y su esposa Elizabeth habían pasado años inmersos en la rutina de la vida sin hijos, hasta que, en un giro insólito y cargado de misterio divino, un ángel se presentó en el templo. Con voz serena pero poderosa, anunció que en el seno de aquella unión se gestaría un ser destinado a preparar el camino del Señor. No era un mensaje para ser tomado a la ligera, sino una promesa que iluminó el horizonte de la fe y transformó la vida de aquellos que lo escucharon. La llegada de Juan fue, desde su concepción, un presagio de que lo imposible se hacía posible, y que en el tejido mismo del destino, la intervención divina tejía un futuro lleno de redención y cambio. La infancia de Juan estuvo marcada por la austeridad y la comunión con la naturaleza. En lugar de crecer en la opulencia o en el bullicio de las ciudades, se sumergió en la inmensidad del desierto, donde cada amanecer era un recordatorio del poder y la inagotable presencia de Dios. Rodeado por la vastedad de la tierra y el silencio ancestral, su alma fue templada en el crisol del rigor y la soledad, convirtiéndose en un guerrero espiritual capaz de enfrentar los demonios internos y externos. Allí, en la soledad que muchos considerarían un castigo, Juan encontró su fortaleza, su fuente de inspiración y el combustible para una misión que iba mucho más allá de lo terrenal. Cada rayo de sol, cada brisa y cada grano de arena se transformaron en símbolos de un llamado mayor, en una invitación a dejar atrás las cadenas del pecado y a abrazar una existencia de fe y verdad. Cuando llegó el momento de alzar la voz, Juan se convirtió en un torrente imparable de convicción y pasión. Con una fuerza arrolladora proclamaba: «Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado». Su llamado era mucho más que una mera invitación a cambiar comportamientos. Era un grito de batalla contra la hipocresía, la corrupción y la complacencia. Las multitudes se agolpaban a sus orillas, atraídas no solo por la fuerza de sus palabras, sino por el aura de autenticidad que lo envolvía. Hombres y mujeres, ricos y pobres, ansiosos por redimirse, se dejaban envolver por la poderosa energía de su mensaje. En cada palabra se escondía la promesa de una renovación interior, la oportunidad de liberarse de las sombras del pasado y de abrazar una vida plena en comunión con el Altísimo. La voz de Juan era como un faro en medio de la tormenta, una luz que guiaba a los perdidos hacia un destino de salvación. Su mensaje no se limitaba a condenar, sino que abría las puertas a una transformación total del ser. Al sumergirse en las aguas sagradas del Jordán, cada creyente encontraba no solo un acto de purificación, sino la metáfora viviente de un renacer espiritual. Aquellas aguas, que parecían murmurar secretos ancestrales, se convertían en el lienzo donde se pintaba la esperanza, el inicio de una nueva era en la que cada alma podía liberarse de sus ataduras y renacer en la luz divina. Pero, en medio de la grandeza de su misión, Juan también se enfrentó a los oscuros rostros del poder humano. No se detuvo ante la arrogancia de los fariseos,
ni se amedrentó por la presencia imponente de los líderes religiosos y políticos de la época. Con una franqueza que rayaba en lo inhumano, denunció la corrupción, la injusticia y la inmoralidad que reinaban en aquellos círculos de poder. Sus palabras, cargadas de una indignación justa, resonaban como golpes que quebrantaban las estructuras de opresión y dejaban al descubierto la hipocresía de aquellos que se creían intocables. Fue un acto de valentía extrema, un desafío directo a la autoridad que, a pesar del riesgo, él no pudo ni quiso rehuir. Porque, para Juan, la verdad y la justicia eran valores sagrados que debían prevalecer sobre cualquier conveniencia o interés personal. En el clímax de su ministerio, el destino lo llevó a un encuentro que marcaría el inicio de una transformación aún mayor. Jesús de Nazaret, la figura enigmática y humilde de quien tantos relatos proféticos habían hablado, se presentó ante él en las aguas del Jordán. Este momento fue como el choque de dos universos, donde lo divino y lo humano se fusionaron en un instante cargado de simbolismo. Juan, conmovido y consciente de la magnitud del acontecimiento, se mostró reacio al principio, sintiendo que la grandeza de aquel que se acercaba estaba por encima de toda comparación. Sin embargo, obedeciendo el designio de cumplir con la justicia divina, aceptó bautizar a Jesús, permitiendo que las aguas del Jordán se impregnaran de una energía celestial. En ese instante, la naturaleza misma pareció rendir homenaje. El cielo se abrió, una luz indescriptible iluminó el entorno, y una voz, grave y resonante, proclamó con autoridad: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fue un momento de revelación, de conexión profunda entre lo humano y lo divino, que dejó una marca imborrable en el alma de todos los presentes y en la posteridad de la historia. Sin embargo, la senda de la verdad siempre ha estado plagada de desafíos y sacrificios. La misma voz que iluminaba el camino para tantos, también atrajo la atención de aquellos que se sentían amenazados por el cambio. Herodes, el rey que gobernaba con mano de hierro y que se entregaba a placeres y excesos, se convirtió en el enemigo declarado de Juan. Con la impunidad que otorga el poder, Herodes no podía tolerar una voz que cuestionara sus actos y expusiera su corrupción. La denuncia de Juan, tan valiente y directa, no solo exponía las debilidades de un régimen opresor, sino que encendía una chispa que amenazaba con derrocar la estabilidad de un sistema arraigado en la injusticia. Así, el profeta se vio envuelto en una trama de intrigas y represalias, donde cada palabra pronunciada se transformaba en un eco que desafiaba a la autoridad y que, poco a poco, iba minando los cimientos de la tiranía. A medida que su mensaje se extendía, también crecía la tensión en los pasillos del poder. La crítica implacable de Juan hacia la inmoralidad de la corte y sus oscuros secretos se volvió insoportable para aquellos acostumbrados a gobernar sin rendición de cuentas. La valentía del profeta, su inquebrantable fe y su convicción inquebrantable de hablar la verdad, lo convirtieron en un símbolo de resistencia. En medio de la opresión, su voz se alzó como un grito que no podía ser ignorado, un clamor por la justicia que resonaba en cada rincón del reino. Pero este clamor también lo puso en la mira de un destino trágico, ya que el poder, temeroso de perder su dominio, decidió que la única solución era silenciarlo de una vez por todas. En una noche oscura, en la que la traición se tejía en los rincones de los palacios y la corrupción se disfrazaba de lealtad, la condena de Juan se materializó en un acto de extrema crueldad. Incapaz de soportar la influencia del profeta, Herodes sucumbió a los caprichos de aquellos que deseaban mantener el statu quo. Durante un banquete fastuoso, en el que el placer y la decadencia se entrelazaban sin pudor, la hija de Herodías realizó una danza que, lejos de ser un simple entretenimiento, se transformó en la chispa que encendió la ruina del profeta. Con una mezcla de deseo y ambición, la joven pidió
en un giro perverso, la cabeza de Juan sobre una bandeja, un requerimiento que, a pesar de la vacilación inicial, el rey no se atrevió a negar por temor a desatar las furias de su propio público. Así, en un acto de violencia y traición, la voz que había clamado por la verdad fue apagada de manera brutal, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. Pero aunque el cuerpo de Juan fue arrebatado por la mano del poder corrupto, su legado no pereció. Su sacrificio, su entrega incondicional a la causa de la verdad y su valentía frente a la adversidad se convirtieron en un faro de esperanza para las generaciones futuras. Su vida, repleta de luz y sombras, nos enseña que la búsqueda de la verdad y la justicia exige a veces pagar un precio altísimo, pero que cada sacrificio tiene el poder de transformar el destino de la humanidad. La figura de Juan el Bautista sigue siendo hoy un símbolo de resistencia contra la opresión, un recordatorio de que, en cada uno de nosotros, arde la chispa de un cambio que puede desafiar incluso a los más poderosos. Cada vez que el sonido del agua al chocar contra las orillas del Jordán se escucha en el eco de la historia, se revive el momento en que la fe y el coraje se unieron para abrir un camino hacia la redención. La imagen de Juan, con su mirada intensa y su rostro marcado por la determinación, se mantiene en el alma de aquellos que se atreven a soñar con un mundo mejor. No fue solo un predicador, sino el heraldo de una nueva era, el precursor de la salvación que transformaría la existencia humana. Su llamado a arrepentirse, a abandonar la complacencia y a abrazar una vida de integridad sigue siendo un mensaje universal que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hoy, al evocar la memoria de Juan el Bautista, sentimos el peso de su ejemplo y la urgencia de su mensaje. En un mundo que a menudo se sumerge en la oscuridad de la indiferencia y la apatía, la historia de este hombre nos recuerda que cada uno de nosotros posee la capacidad de encender una luz que disipe las sombras. Su vida fue una lección de coraje, una manifestación de que la verdad, por muy desafiante que resulte, es siempre el camino hacia la libertad. Nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la verdad? ¿Hasta dónde llegaríamos para desafiar las injusticias que nos rodean? En la fuerza de su ejemplo, encontramos el impulso para actuar, para transformar nuestro entorno y para construir un futuro en el que la honestidad y la justicia sean los pilares fundamentales de nuestra existencia. La historia de Juan el Bautista no es simplemente un relato del pasado, sino un llamado vibrante y urgente a la acción en el presente. Es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar el poder, a mirar a los ojos la opresión y a proclamar una verdad tan poderosa que, incluso en su martirio, se convirtió en una llama eterna que sigue iluminando el camino de aquellos que buscan la redención. Su voz, que alguna vez retumbó en las arenas del desierto, aún se escucha en el murmullo del viento, en el fluir del agua y en el latido de cada corazón que se niega a rendirse ante la injusticia. El sacrificio de Juan no fue en vano. Cada palabra pronunciada, cada acto de fe, se convirtió en un grito que traspasó las barreras del tiempo y del olvido. Su legado se encuentra en la fuerza de aquellos que, como él, se atreven a soñar con un mundo donde la verdad y la justicia prevalezcan sobre la corrupción y la tiranía. Nos enseña que, aunque el camino hacia la transformación esté lleno de obstáculos, el coraje y la determinación pueden abrir senderos insospechados, senderos que conducen a una existencia plena y a la redención del espíritu. En cada instante en que el sol se eleva en el horizonte, iluminando la vastedad del desierto, se renueva la promesa de que, incluso en medio de las adversidades más oscuras, la fe puede encender un fuego inextinguible. La vida de Juan el Bautista es un testimonio de esa fe, de ese compromiso inquebrantable con la verdad, y de la convicción de que cada alma, al responder al llamado divino, tiene el poder de transformar su destino
y por extensión, el destino de toda la humanidad. Hoy, mientras la historia de este gran profeta se entreteje en el tejido de nuestras vidas, se hace indispensable recordar que el cambio no es una quimera, sino una posibilidad tangible que se manifiesta en cada acto de valentía, en cada palabra de amor y en cada sacrificio por la justicia. La senda de Juan nos desafía a no conformarnos con la mediocridad, a luchar contra la opresión y a abrazar una vida en la que cada acción esté impregnada de la fuerza de la verdad y de la luz que solo la fe genuina puede ofrecer. Si alguna vez has sentido la necesidad de romper con las cadenas del pasado y de reinventarte, la historia de Juan el Bautista te ofrece el ejemplo perfecto. Un hombre que, desde su origen milagroso hasta su trágico final, no dejó de creer en el poder transformador del arrepentimiento y de la verdad. Su existencia es una invitación abierta a despertar, a cuestionar el orden establecido y a sumergirse en la búsqueda de un propósito mayor. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a descubrir en lo profundo de nuestro ser la fuerza que nos impulsa a ser agentes de cambio en un mundo sediento de justicia. En el retumbar de las aguas del Jordán, en el eco de las palabras pronunciadas con fervor y en el silencio que sigue a un grito de libertad, se encuentra el espíritu indomable de Juan el Bautista. Es un espíritu que trasciende la muerte, que desafía la opresión y que se mantiene vivo en cada alma que se atreve a soñar con un futuro en el que la verdad y la justicia sean la norma. Su legado es eterno y su mensaje, tan vibrante y punzante como el primer aliento de un amanecer en el desierto, nos recuerda que el cambio comienza en el interior, en la decisión de cada individuo de levantarse, de luchar y de transformar el mundo que lo rodea. Permite que esta historia penetre en lo más profundo de tu ser y que la determinación de Juan te inspire a actuar, a desafiar lo establecido y a creer en la posibilidad de un renacer. Que cada palabra de este relato sea un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la fe y el coraje pueden abrir caminos insospechados hacia un futuro lleno de luz. Porque, en el eco de su voz, encontramos la certeza de que la transformación no es un sueño inalcanzable, sino una realidad que se construye paso a paso, acto a acto, con la fuerza de un espíritu que se niega a ceder ante la oscuridad. Hoy, mientras evocamos la imagen de aquel hombre que se alzó en el desierto para anunciar la llegada del reino de los cielos, recordamos que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un portador de esa luz, un heraldo de la verdad, que puede cambiar la historia. La pasión de Juan el Bautista, su inquebrantable fe y su valentía frente a la adversidad, nos inspiran a no rendirnos, a luchar contra la injusticia y a transformar nuestro propio destino con la convicción de que, en cada acto de fe, se esconde la semilla de una nueva era. Que esta historia te envuelva, te transforme y te impulse a descubrir en tu interior el mismo fuego sagrado que encendió la voz de Juan. Ese fuego que, a pesar de las sombras del mundo, sigue brillando con la fuerza de la verdad y la esperanza. Porque en el relato de este gran profeta se encuentra la clave para liberarse de las cadenas del pasado y para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Un futuro en el que cada uno de nosotros pueda ser el artífice de su propia redención y el portador de una luz que ilumine el camino de la humanidad entera.